Nunca pensé que mi profesión de subastador me pondría cara a cara con algo que no puedo explicar hasta hoy. Estoy compartiendo esto aquí porque necesito desahogarme, y tal vez alguien haya pasado por algo similar y pueda ayudarme a entender. Todo ocurrió hace 3 meses, cuando estaba al borde de la quiebra. Mi negocio de subastas se estaba hundiendo rápidamente después de que la economía de nuestra pequeña ciudad colapsara con el cierre de la fábrica local. Tenía facturas acumulándose, el alquiler del salón atrasado y prácticamente ningún cliente. Fue cuando tuve la idea de hacer una subasta privada, algo exclusivo para atraer compradores con dinero. El problema es que el único día disponible para usar el antiguo salón de la iglesia era un Jueves Santo, y eso acabó siendo el comienzo de mi pesadilla. Cuando comenté sobre la fecha con la señora Martínez, que se encarga de la limpieza del salón, ella inmediatamente hizo la señal de la cruz y me dijo que eligiera otro día. En esa noche, las puertas entre los mundos se vuelven más delgadas, murmuró con ese acento marcado. Claro que ignoré completamente. Siempre fui escéptico con esas supersticiones locales y mi situación financiera no me daba el lujo de esperar otro día. Así que seguí con los preparativos, enviando invitaciones a mi selecta lista de posibles compradores ricos de la región. Arreglé el salón con los pocos artículos de valor que aún me quedaban, algunas pinturas, platería antigua, relojes y, entre otras cosas, un viejo crucifijo de madera con detalles en plata que había encontrado en el sótano de la casa de mi difunto tío. El día de la subasta llegó y estaba nervioso, pero confiado. Había preparado todo solo. Las sillas organizadas en semicírculo, las piezas expuestas en mesas cubiertas con terciopelo rojo descolorido y velas estratégicamente colocadas para crear una atmósfera más sofisticada y ocultar las imperfecciones del lugar. La subasta estaba programada para las 8 de la noche, y a las 7:59, cuando ya estaba perdiendo las esperanzas de que alguien apareciera, la puerta del salón se abrió. Un hombre alto, de postura impecable, entró usando un traje negro perfectamente alineado, que parecía demasiado caro para nuestra pequeña ciudad. Sus zapatos brillaban tanto que reflejaban la débil luz de las velas que había encendido antes. «Buenas noches», dijo con una voz profunda que de alguna manera parecía llenar todo el salón. «Espero no llegar tarde al evento». Su puntualidad era perfecta, como si hubiera calculado exactamente el momento de entrar. Mientras se acercaba, noté un anillo en su mano derecha con una piedra roja tan intensa que parecía pulsar con luz propia. Me presenté y le expliqué que aparentemente él sería el único participante de esa noche. En lugar de parecer decepcionado, sonrió de una manera que me causó una incomodidad inexplicable. «Mejor así», respondió. «No me gusta la competencia». Había algo en la forma en que pronunció la palabra competencia que hizo que mi nuca hormigueara. Le ofrecí una copa de vino que había separado para los invitados, pero él rechazó educadamente, diciendo que prefería mantener la mente clara para los negocios. Comencé entonces a presentar los artículos, explicando la historia y el valor de cada pieza como siempre hago. Él observaba con educación, pero sin mostrar ningún interés real. Sus ojos, que ahora notaba tenían un inusual color ámbar, parecían estar buscando algo específico. Cuando finalmente llegué al viejo crucifijo de madera, percibí un cambio inmediato en su postura. Era como si todo su cuerpo se hubiera puesto en alerta, como un depredador que finalmente avista a su presa. «Este es solo un crucifijo antiguo», expliqué, un poco desconcertado por su repentino interés. «Probablemente del siglo XIX, madera de roble con algunos detalles en plata oxidada. No es una pieza particularmente valiosa comparada con las otras». Mientras hablaba, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Fue en ese exacto momento que algo inexplicable sucedió. Todas las velas del salón, que estaban casi apagadas, repentinamente se encendieron al mismo tiempo, sus llamas creciendo de forma anormal. El extraño no pareció sorprendido o asustado. De hecho, una pequeña sonrisa se formó en la comisura de su boca, como si aquello fuera exactamente lo que esperaba. «¿Cuánto por el crucifijo?», preguntó,
ignorando completamente los otros. Artículos mucho más valiosos. Su voz había cambiado ligeramente, adquiriendo un tono más bajo e intenso. Me quedé confundido con su interés en esa pieza específica, que honestamente había incluido solo para completar el lote. Bueno, estaba pensando en algo alrededor de $200, considerando la edad y el trabajo artesanal, respondí, improvisando un valor que me pareció razonable. El hombre se rió, un sonido que no tenía absolutamente nada de humor. Estoy dispuesto a ofrecer 50,000, dijo, como si estuviera hablando de unas monedas. Mi mandíbula debe haber caído, porque continuó. Pero tengo una condición. El artículo debe ser entregado por usted, personalmente, a medianoche de hoy. Ni un minuto antes, ni uno después. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de oír. $50,000 por un crucifijo viejo del que ni siquiera sabía bien de dónde había venido. Tenía que ser algún tipo de broma. Pero el hombre, frente a mí, no parecía estar bromeando. Sus ojos ámbar me miraban con una intensidad perturbadora, como si pudieran ver a través de mí. ¿Por qué tanto interés en esta pieza específica?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él se encogió de hombros con una elegancia estudiada. Digamos que soy un coleccionista especializado. Este crucifijo tiene características particulares que encajan perfectamente en mi colección. La manera en que dijo colección me hizo sentir como si estuviera hablando de algo muy diferente a simples objetos de arte. Mientras consideraba la oferta absurda, noté algo extraño. El gran espejo victoriano que estaba en la pared detrás del extraño mostraba claramente el salón, las velas, las mesas con los objetos, pero no había ningún reflejo de él. Era como si simplemente no existiera para el espejo, aunque estuviera allí, sólido y real frente a mí. Me froté los ojos, pensando que debía ser un truco de luz, o tal vez el cansancio jugándome una mala pasada. Cuando miré nuevamente, la situación seguía igual. Sentí mi corazón acelerarse y un sudor frío recorrer mi espalda. Algo estaba profundamente mal, pero la desesperación financiera habló más alto. «Tenemos un acuerdo», oí a mi propia voz decir como si viniera de lejos. El hombre sonrió, mostrando dientes perfectamente blancos y alineados. «Excelente», dijo, sacando del bolsillo interno de su chaqueta un sobre grueso. «Aquí está el pago acordado. Cuente si quiere». Colocó el sobre la mesa entre nosotros. Cuando extendí la mano para tomarlo, nuestros dedos se tocaron brevemente. Sentí un dolor agudo, como si hubiera tocado metal incandescente. Retiré la mano instintivamente, pero cuando miré mis dedos no había ninguna marca de quemadura. El extraño solo sonrió más ampliamente. «Disculpe, electricidad estática, tal vez», comentó casualmente. Pero había algo en sus ojos que decía que sabía exactamente lo que había sucedido. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había fajos de billetes de $100, todos pareciendo nuevos. Comencé a contarlos, pero él me interrumpió. «No se preocupe, está todo ahí, confíe en mí». Había algo en la manera en que dijo «confíe en mí» que hizo que todas las alarmas en mi cabeza se dispararan. Aún así, continué. El dinero parecía real, aunque tenía un olor extraño, como de azufre mezclado con algo metálico. «Recuerde», dijo levantándose para salir, «medianoche, ni un minuto antes ni uno después. Traeré el resto del pago cuando me entregue el crucifijo». No recordaba que hubiéramos hablado de más dinero, pero en ese momento estaba tan confundido que solo asentí. Caminó hasta la puerta con pasos silenciosos, casi flotantes. Antes de salir se volvió una última vez. «Ay, señor subastador, no intente engañarme. Sabré si el crucifijo es sustituido o alterado de alguna manera». Su mirada penetró profundamente en mí, como si pudiera leer mis pensamientos. Y, créame, no le gustaría verme decepcionado. Con esas palabras salió cerrando la puerta suavemente tras de sí. En el momento en que la puerta se cerró, todas las velas del salón se apagaron simultáneamente, como si una ráfaga de viento hubiera pasado, aunque el aire estaba completamente quieto. Me quedé en la oscuridad por unos segundos, congelado, antes de poder moverme para encender las luces.
Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en acertar el interruptor. Cuando la luz fluorescente finalmente iluminó el salón, parecía que todo había vuelto a la normalidad, como si los últimos 20 minutos no hubieran ocurrido. El único indicio de que no había sido un delirio era el sobre grueso con dinero sobre la mesa y el crucifijo, que ahora parecía mirarme de manera acusadora. Tomé el crucifijo y lo examiné más detalladamente, tratando de entender qué podría hacerlo tan valioso. A primera vista, seguía siendo solo una pieza antigua de madera oscurecida por el tiempo, con detalles en plata que ya habían perdido el brillo hace décadas. Fue cuando noté algo que no había visto antes. En la parte posterior del crucifijo había pequeñas marcas talladas en la madera, casi imperceptibles. Acerqué la pieza a la luz para tratar de descifrar lo que estaba escrito, pero las marcas eran muy tenues. Por impulso tomé mi encendedor y acerqué la llama a la madera pensando que tal vez el contraste podría ayudar a ver mejor. Para mi sorpresa, a medida que la madera se calentaba, letras comenzaron a aparecer, como si estuvieran escritas con algún tipo de tinta invisible que solo reaccionaba al calor. Lentamente, una inscripción en latín se formó: Protectio contra tentatorem, protección contra el tentador. Debajo de las palabras había un símbolo que reconocí vagamente como un sello de Salomón, usado en rituales de protección. Mi sangre se heló. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería realmente con este crucifijo? Y más importante, ¿qué sucedería si le entregaba un objeto que aparentemente había sido hecho para proteger contra... ¿Qué exactamente? El tentador me hizo pensar inmediatamente en el diablo, pero eso era demasiado absurdo incluso para aquella noche extraña. Coloqué el crucifijo sobre la mesa y me alejé como si pudiera quemarme. Miré el reloj, 20:45. Faltaban más de 3 horas para la hora acordada. 3 horas para decidir qué hacer. Tomé el teléfono para llamar a Pinpoint. Alguien, cualquier persona, pero ¿quién creería mi historia? ¿Quién podría ayudarme? ¿Y si simplemente no aparecía para la entrega? El hombre había dicho que no me gustaría verlo decepcionado, y algo en la manera en que habló me hizo creer que no era una amenaza vacía. Pasé la siguiente hora caminando en círculos por el salón, alternando entre examinar el dinero y el crucifijo. Los billetes parecían auténticos en todos los aspectos, excepto por el olor extraño que parecía más fuerte cada vez que los tocaba. Intenté llamar a mi amigo Mike, que trabaja en el banco local, para preguntarle si podría verificar si los billetes eran falsos, pero no contestó. Intenté buscar en mi celular sobre crucifijos antiguos con inscripciones ocultas, pero Internet estaba inestable, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Cada minuto que pasaba me ponía más nervioso. El salón, que siempre me había parecido acogedor a pesar de ser antiguo, ahora parecía opresivo. Las sombras en las esquinas parecían más oscuras y densas, casi palpables, y tenía la constante sensación de estar siendo observado. Alrededor de las 22 horas, decidí que no entregaría el crucifijo. Algo en toda aquella situación estaba demasiado mal. Comencé a recoger mis cosas, planeando ir a casa y guardar el crucifijo en la caja fuerte que tengo allí. Tal vez por la mañana, con la luz del día, todo parecería menos amenazador y podría pensar con más claridad. Fue cuando escuché un ruido en la puerta trasera del salón. Un crujido lento, como si alguien estuviera tratando de abrirla cuidadosamente. Me quedé congelado en el lugar sosteniendo el crucifijo con fuerza. ¿Hay alguien ahí?, grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Ninguna respuesta, solo el silencio. Después de algunos segundos, me convencí de que era solo el viento, o tal vez el viejo edificio asentándose. Guardé el crucifijo en mi maletín y me dirigí a la puerta principal. Cuando toqué el pomo, sentí esa misma sensación de quemadura que había experimentado al tocar el dinero del extraño. Esta vez, sin embargo, el dolor no desapareció inmediatamente. Miré mi mano y vi una marca roja en forma de cruz en mi palma, exactamente donde había tocado el pomo. La marca pulsaba con un dolor sordo. Intenté abrir la puerta de todos modos, pero no se movía.
Lo intenté con más fuerza, empujando con el hombro, pero era como si hubiera sido sellada. Corrí hacia la puerta trasera, pero encontré la misma resistencia. Las ventanas tampoco se abrían por más que forzara. Estaba atrapado en el salón. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Tomé una silla e intenté romper una de las ventanas, pero el vidrio ni siquiera se agrietó cuando la silla lo golpeó. Era como si se hubiera vuelto flexible, absorbiendo el impacto. Intenté llamar a emergencias, pero mi celular ahora mostraba sin señal. Fue cuando noté que la temperatura en el salón estaba bajando rápidamente. Mi respiración comenzó a formar pequeñas nubes de condensación en el aire. Los objetos de la subasta, que antes parecían solo antigüedades inofensivas, ahora proyectaban sombras extrañas y distorsionadas en las paredes, como si hubieran cobrado vida propia. El gran reloj de péndulo en la esquina, que ni siquiera estaba funcionando desde hace años, comenzó a hacer tic-tac, su manecilla moviéndose inexorablemente hacia la medianoche. Miré el crucifijo en mi maletín. La inscripción que había aparecido con el calor ahora brillaba con luz propia, débil pero visible incluso sin ninguna fuente de calor cercana. Protección contra el tentador. Las palabras resonaban en mi mente. ¿Sería posible que...? No, era demasiado absurdo. Yo no creía en esas cosas, pero ¿cómo explicar todo lo que estaba sucediendo? El hombre sin reflejo, el dinero que quemaba, las puertas selladas, el frío sobrenatural. Y ahora, conforme el reloj se acercaba a la medianoche, podía jurar que oía voces susurrando en las sombras, palabras incomprensibles en un idioma que nunca había escuchado antes, pero que de alguna manera me causaba un terror profundo e instintivo. Las 23:45, las luces del salón comenzaron a fallar, parpadeando y disminuyendo de intensidad. Las sombras en las esquinas parecían moverse, estirarse hacia mí. El aire estaba tan frío que mis dedos se estaban entumeciendo. Agarré el crucifijo con fuerza sin saber qué más hacer. Fue cuando noté algo extraño sucediendo con el dinero que el hombre me había dado. Los billetes que había dejado sobre la mesa estaban cambiando. La tinta verde comenzó a escurrir como si estuviera derritiéndose, formando pequeños patrones que se asemejaban a símbolos arcanos. Los rostros en los retratos de los billetes se retorcían en expresiones de agonía, y el olor a azufre ahora era tan fuerte que me hacía lagrimear. Faltando 5 minutos para la medianoche, escuché golpes en la puerta principal. 3 golpes, lentos y deliberados. Mi corazón parecía que iba a explotar en mi pecho. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez. «Sé que está ahí dentro, señor subastador». Vino la voz del extraño, sonando diferente ahora, más profunda y de alguna manera inhumana. «Es hora de cumplir nuestro acuerdo». Una tercera serie de golpes tan fuertes que hicieron temblar la puerta en sus goznes. Yo estaba paralizado de miedo, incapaz de moverme o responder. El crucifijo en mi mano comenzó a calentarse, no de una forma dolorosa, sino como si estuviera reaccionando a la presencia de lo que estaba al otro lado de la puerta. La inscripción brillaba cada vez más fuerte, iluminando mi rostro en el salón, ahora casi completamente oscuro. «Última oportunidad, señor subastador», dijo la voz ahora con un tono de diversión cruel. «Abra la puerta y entrégueme lo que es mío». ¿Mío? El crucifijo nunca había sido suyo, y ahora estaba seguro de que no debería serlo. Algo dentro de mí finalmente se afirmó. Apreté el crucifijo contra mi pecho y grité: «Váyase, no voy a abrir». Un silencio siguió a mis palabras, tan profundo que pude oír mi propio corazón latiendo. Entonces vino una risa, baja al principio, luego creciendo hasta convertirse en un sonido horrible que parecía venir de todos los lugares al mismo tiempo. «Entonces tendremos que hacer esto de la manera difícil», respondió la voz, ahora sonando como si estuviera dentro de mi cabeza. El reloj de péndulo comenzó a dar las campanadas, anunciando la medianoche. En la primera campanada, las ventanas del salón comenzaron a vibrar. En la segunda, escuché un crujido fuerte proveniente de la puerta principal, como madera agrietándose. En la tercera, todas las luces se apagaron completamente, dejando solo el brillo del crucifijo como única fuente de iluminación.
En la cuarta campanada sentí el suelo temblar bajo mis pies. En la quinta, un viento helado comenzó a circular por el salón, aunque no hubiera ninguna ventana o puerta abierta. En la sexta, escuché susurros provenientes de todos los rincones, voces hablando en lenguas antiguas y olvidadas. En la séptima campanada, la temperatura bajó tanto que mi respiración formaba densas nubes blancas. En la octava, el dinero sobre la mesa comenzó a arder con llamas verdes y frías que no consumían el papel, pero formaban símbolos extraños en el aire. En la novena, vi sombras moviéndose en las paredes, figuras retorcidas que parecían estar en agonía. En la décima, la puerta principal se partió por la mitad con un estruendo ensordecedor. En la undécima, algo comenzó a forzar el paso por la abertura. No pude ver claramente, pero parecía una masa de sombras con ojos ámbar brillantes. En la duodécima y última campanada, levanté el crucifijo en dirección a la puerta, en mis intentos, un gesto desesperado de defensa. Lo que sucedió a continuación es difícil de describir. El crucifijo emitió un destello de luz tan intenso que tuve que cerrar los ojos. Escuché un grito de ira y dolor que no parecía humano, un sonido que reverberó no solo en mis oídos, sino en todo mi cuerpo. Sentí una onda de calor pasar por mí, seguida por un silencio absoluto. Cuando finalmente pude abrir los ojos, el salón estaba normal nuevamente. Las luces funcionaban, la puerta estaba intacta, el dinero sobre la mesa había desaparecido completamente, sin dejar ni siquiera cenizas. El reloj de péndulo estaba detenido, sus manecillas congeladas exactamente a medianoche, y el crucifijo en mis manos estaba diferente. La madera, antes oscurecida por el tiempo, ahora parecía más clara, como si hubiera sido purificada. La plata de los detalles brillaba como nueva, y la inscripción que antes solo aparecía con el calor, ahora estaba permanentemente tallada en la madera. Me quedé en el salón hasta el amanecer, incapaz de moverme, todavía sosteniendo el crucifijo. Cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas, finalmente encontré el valor para intentar salir. La puerta se abrió normalmente, como si nunca hubiera estado cerrada. Afuera, el mundo continuaba como siempre, ajeno a lo que había sucedido durante la noche. Caminé a casa en un estado de estupor, tratando de procesar todo. En los días siguientes, investigué obsesivamente sobre el crucifijo, sobre símbolos de protección, sobre leyendas de pactos con entidades malignas. Encontré historias similares a la mía, relatos de personas que fueron abordadas por extraños bien vestidos, ofreciendo dinero por objetos aparentemente sin valor, siempre en fechas religiosas significativas. Nunca más realicé otra subasta. Vendí el negocio y me mudé a otra ciudad. El crucifijo está conmigo hasta hoy, guardado en una caja fuerte especial que mandé construir. A veces, en las noches más oscuras, especialmente cuando se acerca el Jueves Santo, puedo jurar que escucho golpes en mi puerta. 3 golpes lentos y deliberados. Nunca respondo. Y siempre en esas noches, el crucifijo parece volverse más cálido al tacto, como si estuviera recordándome que todavía está cumpliendo su propósito. Protección contra el tentador, contra aquel que casi se llevó no solo el objeto, sino tal vez mi propia alma. Comparto esta historia no para asustar, sino como una advertencia. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas que operan en las sombras, y a veces la línea entre un buen negocio y un pacto diabólico es más delgada de lo que nos gustaría creer. Si algún día un extraño bien vestido aparece, ofreciendo una cantidad absurda por algo que parece no tener valor, recuerde mi historia. Algunas ventas no valen el precio que realmente se paga por ellas, y algunas protecciones, por más antiguas y olvidadas que parezcan, nunca pierden su poder. Hasta hoy no sé exactamente qué sucedió aquella noche. No sé quién o qué era aquel hombre de ojos ámbar y anillo con piedra roja. No sé qué habría sucedido si hubiera entregado el crucifijo, pero sé que algo muy antiguo y poderoso me protegió, y por eso estaré eternamente agradecido. Y sé también que algunas tradiciones, algunas advertencias que parecen meras supersticiones,
tal vez lleven verdades más profundas de lo que podemos imaginar. Entonces, la próxima vez que alguien le diga que no haga negocios en Jueves Santo, tal vez sea mejor escuchar. Buenas noches, comunidad. Nunca he publicado nada aquí, soy más de oír sus relatos, pero me pasó algo la última Semana Santa que hasta hoy me quita el sueño y necesitaba desahogarme en algún lugar donde quizás alguien entienda, o al menos no me llame loco de inmediato. Fue en el rancho de mis abuelos, un lugar que amo desde niño, pero que después de esto, bueno, digamos que la paz que sentía allí se convirtió en otra cosa. Algo helado, ¿saben? Ese lugar está realmente en medio de la nada, monte por todos lados, y el vecino más cercano está a kilómetros de distancia, de esos lugares donde el celular muere tan pronto como cruzas la entrada. Cero señal, cero contacto con el mundo exterior. Siempre vamos allí en Semana Santa. Mis padres, tíos, primos, toda la familia. Es tradición. La casa es vieja, de madera, cruje toda la noche, pero siempre fue nuestro refugio. Ese olor a monte mojado por la mañana, el ruido del arroyo que pasa por detrás, el café de mi abuela, siempre fue sinónimo de paz, de desconectar del ajetreo de la ciudad. Pero esta vez, desde que llegamos el jueves, había algo extraño en el aire. No sé explicarlo bien. Era una sensación pesada, como si el propio aire estuviera más denso, cargado. Hasta los animales parecían sentirlo. Los perros, que normalmente son unos tontos felices, corriendo detrás de cualquier cosa, se quedaban más cerca de la casa, medio encogidos, con las orejas atentas a cualquier ruidito. Los caballos en el potrero también estaban raros, agitados, dando coces al aire de la nada, relinchando de una manera que nunca había oído, un sonido medio desesperado, ¿saben? Mi abuelo incluso comentó que debía ser algún puma rondando, o tal vez un perro, de monte, algo común por allí, según él. Pero no parecía ser eso. La tensión era diferente, más palpable. Era como si el propio lugar estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. El Viernes Santo, el ambiente se puso aún más pesado. El día amaneció nublado, un gris extraño que no parecía lluvia, solo ausencia de color. Generalmente nos despertamos con los gallos cantando como locos, pero ese día el silencio era casi total, solo el viento silbando bajo entre los árboles. Mi primo menor Leo, que tiene unos 10 años, vino a decirme que había oído unos ruidos extraños cerca del gallinero durante la madrugada, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado y mojado. Lo ignoré, pensé que era cosa de su cabeza. Un niño impresionado con las historias de fantasmas que a mi tío le encanta contar. Pero entonces, cuando mi abuelo fue a cuidar de las gallinas temprano por la mañana, la cosa se puso seria. El gallinero estaba parcialmente destruido. La malla de alambre estaba rasgada de una manera extraña. No parecía un corte de alicate ni nada humano. Era como si algo muy fuerte hubiera tirado y roto todo. Y lo peor, faltaban unas 5 o 6 gallinas. Desaparecieron, se evaporaron. No había plumas esparcidas como cuando ataca un perro o un zorro, solo unas gotas de una baba rara en el suelo, medio transparente, medio amarillenta, que se secó rápido con el sol débil que apareció después. Algo asqueroso, de verdad. Mi abuelo se enfureció, claro. Culpó a algún ladronzuelo sinvergüenza de la región, o tal vez a un animal más grande, como un cerdo salvaje que se hubiera perdido y atacado por hambre. Mi tío estuvo de acuerdo, ya hablando de coger la escopeta y dar unas vueltas para asustar a lo que fuera. Mi madre y mi tía se preocuparon mucho, diciendo que era peligroso, que no debíamos alejarnos de la casa. Nadie allí, ninguno de los adultos, pareció considerar que pudiera ser algo diferente, algo que no encajaba en sus explicaciones normales. Pero vi la cara de mi primo Leo, y estaba pálido. Empecé a sentir un escalofrío que no venía del clima. Esa baba en el suelo, la forma en que se rasgó la malla, no tenía sentido para un ataque animal común que conociéramos. Los zorros y los pumas dejan rastros, pelos, huellas claras.
Un ladrón no rasgaría la malla de esa manera, ni dejaría esa porquería atrás. Empecé a recordar lo que dijo Leo sobre el ruido de algo pesado y mojado siendo arrastrado, y los caballos seguían nerviosos, mirando fijamente en dirección al monte más denso, el que queda hacia el lado del arroyo. El día apenas había comenzado, y yo ya tenía un nudo en el estómago. Fue más hacia media tarde cuando la cosa realmente empezó a torcerse para mí y para mi otro primo, Rafa, que tiene mi edad, unos 16 en ese entonces. Estábamos cerca del corral, intentando calmar a uno de los caballos que estaba especialmente nervioso, cuando lo oímos de nuevo. No era un relincho, no era un ladrido, no era un gruñido de cerdo, era una mezcla de todo eso, un sonido gutural, burbujeante y agudo al mismo tiempo, que venía de la dirección del gallinero destruido, un poco más adentro del monte. Un sonido que hizo que se me erizaran todos los pelos del cuerpo al instante. Instintivamente, Rafa y yo nos miramos, ambos con los ojos como platos. Nos quedamos paralizados por unos segundos, solo escuchando ese sonido espantoso resonar bajo por el monte. No se parecía a nada que yo conociera, y mira que crecí yendo a ese rancho, escuchando todo tipo de animales del monte. Aquello era diferente. Tenía un toque húmedo en el sonido, como si algo se estuviera moviendo con dificultad, pero al mismo tiempo había una fuerza bruta detrás. El caballo que intentábamos calmar dio un respingo tan fuerte que casi me arranca la cuerda de la mano, los ojos blancos de pavor, las orejas pegadas hacia atrás. Él sabía lo que era aquello, o al menos sentía la presencia de lo que fuera, que estuviera haciendo ese ruido infernal. ¿Oíste eso?, susurró Rafa, la voz medio entrecortada. Yo solo pude asentir con la cabeza. La estúpida curiosidad adolescente mezclada con un miedo genuino nos hizo tomar la peor decisión: ir a mirar. Soltamos al caballo, que salió disparado hacia el lado opuesto, y fuimos caminando despacio, pisando suave para no hacer ruido, en dirección al matorral de donde había venido el sonido. El corazón parecía que se me iba a salir por la boca. Cada rama que crujía bajo nuestros pies sonaba como un disparo. El olor en el aire también había cambiado. Se volvió un hedor agrio, medio apodrido mezclado con tierra mojada. Llegamos cerca de la cerca improvisada que mi abuelo había hecho para separar el potrero del monte más cerrado, cerca de donde estaba el gallinero. El sonido había cesado, pero la tensión era casi masticable. Espiamos por encima de unos arbustos y fue entonces cuando lo vi. Quiero decir, no lo vi todo, y lo agradezco hasta hoy. Lo que vi fueron piernas, pero no piernas normales. Eran demasiado largas y finas en la espinilla, pero gruesas en el muslo, cubiertas por un pelo oscuro y áspero, y terminaban en cascos. Sí, cascos, igualitos a los de caballo, clavados en el barro cerca del arroyuelo que pasaba por allí. Solo que la forma en que se movían era errática, espasmódica, como si no pertenecieran al resto del cuerpo que estaba oculto por la densa vegetación. Esa visión ya fue suficiente para helarme la sangre. ¿Patas de caballo? ¿Allí, en ese monte cerrado? ¿Y el resto? ¿Qué? ¿Estaba escondido detrás de las hojas? Rafa me apretó el brazo con fuerza, los nudillos blancos. Él también lo había visto. Oímos el ruido de una rama rompiéndose más adentro del monte, y las piernas se movieron rápido, un movimiento torpe y demasiado rápido, y desaparecieron de la vista. Pero antes de desaparecer, se pudo oír de nuevo aquel sonido burbujeante, más bajo ahora, casi un silbido mojado. No nos quedamos a ver nada más. Salimos corriendo de vuelta a la casa, como si el diablo nos pisara los talones. Llegamos al porche de la casa jadeando, pálidos. Mi tía estaba afuera, tendiendo ropa en el tendedero. Vio nuestro estado y preguntó qué había pasado. Intentamos explicar. Hablamos del ruido, de las piernas extrañas, de los cascos. Se rió. Dijo que debía ser un ternero perdido, o tal vez un jabalí grande que habíamos confundido. Están impresionados con la historia del gallinero, dijo. Están viendo cosas donde no las hay. Intentamos argumentar, pero no quiso escuchar.
nos mandó entrar y beber agua para calmarnos los nervios. La frustración fue enorme. Nadie nos creía. Pasamos el resto de la tarde dentro de casa, cerca de los adultos, pero la imagen de aquellas piernas no se me iba de la cabeza. Y el sonido, aquel sonido horrible. Leo, mi primo menor, se acercó a nosotros y preguntó en voz baja si habíamos visto el bicho del gallinero. Le contamos lo que vimos y abrió los ojos como platos. Dijo que la noche anterior, cuando oyó el ruido, espió por la rendija de la ventana de su cuarto, que daba al fondo, cerca del gallinero, y vio una sombra grande y torcida moviéndose cerca de la malla y que hacía un ruido medio de cerdo atragantándose. Aquello solo confirmó nuestro miedo. No era un animal común. La noche empezó a caer y la tensión solo aumentaba. Los perros ya no ladraban, se quedaban lloriqueando bajo cerca de la puerta de la cocina, mirando fijamente hacia afuera. Mi abuelo y mi tío volvieron de la ronda sin haber encontrado nada, solo huellas normales de animales del monte, según ellos. Pero se notaba que hasta mi abuelo, que es el tipo más escéptico y con los pies en la tierra que conozco, estaba medio receloso. Cerró todas las ventanas y puertas más temprano de lo normal y puso un cerrojo extra en la puerta trasera, uno que raramente usaba. No dijo nada, pero nos dimos cuenta. Cenamos en silencio, un ambiente pesado en la mesa. Generalmente las comidas en el rancho son ruidosas, llenas de conversación y risas, pero esa noche apenas se oía el ruido de los cubiertos. Rafa y yo intercambiábamos miradas nerviosas. Leo apenas tocó la comida. Los adultos intentaban mantener una conversación normal, hablando de cosechas, de política, del tiempo, pero parecía forzado. A cada rato, alguien miraba de reojo hacia la ventana o se sobresaltaba con el crujido de la madera de la casa. El miedo estaba allí, aunque nadie quisiera admitirlo o ponerle nombre. Era como esperar a que llegara una tormenta. Después de la cena, nadie tenía ánimo para quedarse en la sala charlando o jugando a las cartas como solíamos hacer. Cada uno se fue retirando a su rincón más temprano. Mis padres se fueron a su cuarto, mis tíos también. Yo, Rafa y Leo nos quedamos en la sala un rato, fingiendo ver la tele, pero nadie estaba prestando atención. Leo estaba casi pegado a mí, mirando hacia la ventana oscura cada 5 segundos. Decidimos que íbamos a dormir en el mismo cuarto esa noche, el mío y de Rafa, que era más grande y tenía una litera. No dijimos nada, pero era obvio que nadie allí quería quedarse solo. La idea de dormir me parecía imposible de todos modos. Subimos al cuarto y cerramos la puerta, pero no la llaveamos, no sé por qué, tal vez por un temor inconsciente de necesitar salir corriendo y que la puerta se atascara. Dejamos una lamparita encendida. Esa lucecita amarilla débil apenas iluminaba el cuarto, creando sombras inquietantes en las esquinas. Nos acostamos en las camas, yo en la de abajo, Rafa en la de arriba y Leo apretujado conmigo. Nos quedamos en silencio un buen rato, solo escuchando los ruidos normales de la casa vieja, la madera crujiendo, el viento afuera, pero cada sonido parecía amplificado, sospechoso. La respiración de Leo estaba acelerada a mi lado. Sentía mi propio corazón latiendo fuerte en el pecho, un ritmo constante de aprehensión. Ahí empezó. Primero fue un arrastrar afuera, viniendo de la dirección del fondo cerca de la cocina. Un sonido bajo pero inconfundible después de lo que Leo había dicho. Algo pesado y húmedo siendo desplazado por la tierra. Los perros, que se habían calmado un poco, empezaron a lloriquear desesperados allá abajo, arañando la puerta de la cocina. Era un llanto de puro pavor, un sonido que apretaba el pecho y erizaba la espina dorsal al mismo tiempo. Sabíamos que no era una zarigüeya o un armadillo. Los perros conocían a esos bichos, les ladraban, pero no lloraban de esa manera. Esto era muy diferente. El sonido de arrastrar cesó y enseguida oímos un ruido como si algo estuviera olfateando. Un resoplido alto y húmedo, cerca de la pared exterior de nuestro cuarto. El cuarto estaba en el segundo piso, pero se oía claramente, como si estuviera justo debajo de nuestra ventana. Leo se encogió todo a mi lado, temblando.
Rafa bajó de la litera despacito, sin hacer ruido, y vino a mi lado también. Nos quedamos, los tres allí, apretados en la cama de abajo, conteniendo la respiración, escuchando ese resoplido repulsivo del lado de afuera. El olor agrio que sentimos cerca del monte más temprano parecía estar invadiendo el cuarto por las rendijas de la ventana, más fuerte ahora. Entonces oímos otra cosa, un sonido de algo golpeando levemente la madera de la pared exterior, como si estuviera probando la estructura, buscando una rendija, una entrada. No era un golpe fuerte, era más un toque insistente, acompañado de aquel resoplido y de un sonido bajo, gutural, parecido al que oímos en el monte, pero más contenido, casi un murmullo burbujeante. En ese instante, tuve la certeza aterradora de que, fuera lo que fuera, estaba intentando entrar. Todo mi cuerpo estaba helado, sudando frío, y no podía moverme. Estaba completamente paralizado por el miedo. Rafa me sujetaba el brazo con tanta fuerza que casi me lastimaba. Fue Rafa quien tuvo el coraje, o la imprudencia, de ir hasta la ventana. La ventana de nuestro cuarto era de esas de madera, con dos hojas que abrían hacia afuera, y tenía unas rendijas entre las tablas. Se arrastró por el suelo para no ser visto desde abajo, y se quedó espiando por una de esas rendijas. Yo no podía ir. Mis piernas parecían de plomo. Vi los ojos de Rafa agrandarse de una manera que nunca olvidaré. Se quedó mirando fijamente, por unos segundos, la boca entreabierta sin emitir sonido. Después se echó hacia atrás volviendo a mi lado, pálido como el papel, temblando violentamente. «¿Qué fue? ¿Qué viste?», susurré, la voz casi inaudible. Tardó en responder, parecía en shock profundo. Es mucho peor de lo que pensábamos», finalmente consiguió articular, la voz entrecortada. «El cuerpo es extraño. Parece una masa deforme, medio gelatinosa. Brilla un poco con la luz débil de afuera y la cara. No pudo terminar la frase, solo negaba levemente con la cabeza, los ojos fijos en la nada, como si reviviera la imagen. ¿Masa gelatinosa? Mi mente intentaba entender, pero no formaba imagen alguna. Patas de caballo, cuerpo deforme. ¿Y la cara? ¿Qué tenía esa cara? Antes de que pudiera insistir, oímos un ruido muy fuerte viniendo del piso de abajo. Un estruendo fuerte, como si algo pesado hubiera sido derribado en la cocina, seguido inmediatamente por un ladrido corto y agónico de uno de los perros, que fue silenciado de forma abrupta. Después, nada. Un silencio absoluto y pesado se apoderó de la casa, un vacío sonoro que era casi más aterrador que los ruidos anteriores. Oímos pasos apresurados en el pasillo de abajo, la voz de mi tío llamando, preguntando qué había pasado, la voz de mi abuelo refunfuñando algo. Las luces de la casa se encendieron en el piso de abajo. Pero nosotros tres seguimos allí, inmóviles, encogidos en la penumbra del cuarto, incapaces de movernos o de pedir ayuda. ¿Qué había pasado allá abajo? El miedo nos aprisionó allí, esperando en el más completo y aterrador silencio. Nos quedamos allí, los tres apretujados en la cama, escuchando los pasos y las voces ahogadas de los adultos abajo. Nadie gritó, nadie pareció entrar en pánico. Oímos a mi tío decir algo sobre Rex debe haber tirado las ollas de nuevo, y a mi abuelo refunfuñar que perro miedoso se asusta con cualquier cosa. Rex era el perro mestizo más viejo de ellos, ya medio sordo, que dormía en la cocina. Estaban claramente intentando normalizar la situación, encontrar una explicación lógica para el ruido y el ladrido interrumpido. Pero el llanto desesperado de los otros perros afuera había cesado por completo, y Rex no ladró más, ni un gemido. Esperamos lo que pareció una eternidad. Las luces de abajo siguieron encendidas un tiempo. Oímos ruido de puerta abriéndose y cerrándose. Probablemente mi abuelo revisando afuera. Pero después todo quedó en silencio de nuevo. El silencio volvió a reinar, pero ahora era un silencio diferente, cargado no solo de tensión, sino de una pérdida implícita. La ausencia del ladrido de Rex era ensordecedora. Los ruidos del lado de afuera de nuestro cuarto, el resoplido, el arrastrar, el toque en la pared,
también habían cesado completamente después de la confusión de abajo. Aquello dio un alivio mínimo, pero también una mala sensación. La cosa se había ido o solo había cambiado de foco. Nadie pegó ojo, claro. Nos quedamos allí, los tres despiertos en la penumbra, cada crujido de la casa haciéndonos sobresaltar. Leo eventualmente se durmió de agotamiento y miedo. Un sueño agitado murmurando cosas inconexas. Rafa y yo continuamos de vigilia, intercambiando pocas palabras, más compartiendo el miedo con la mirada. Rafa no habló más sobre lo que vio en la ventana y yo no tuve el valor de preguntar de nuevo. La imagen que empezó a describir, cuerpo gelatinoso, la cara, ya era demasiado perturbadora. No quería saber los detalles, pero al mismo tiempo, la curiosidad me carcomía. La noche se arrastró despacio, tortuosamente. Cada minuto parecía una hora. Afuera, el cielo empezó a clarear muy lentamente, pasando de aquella oscuridad total a un gris oscuro y después a un azul pálido en el horizonte. Nunca me sentí tan aliviado de ver salir el sol, aún sabiendo que la luz del día no borraría lo que había sucedido, ni lo que sentimos. Al menos la oscuridad que parecía dar cobertura a aquella cosa se estaba retirando. Podíamos ver, podíamos quizás entender mejor lo que pasó, o tal vez no. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la rendija de la ventana, creando franjas de luz en el suelo polvoriento del cuarto, Rafa y yo nos miramos. Era hora de bajar. Despertamos a Leo con cuidado. Estaba asustado, pero la luz del día pareció darle un poco de fuerza también. Abrimos la puerta del cuarto despacito. El pasillo estaba silencioso. Bajamos las escaleras crujientes pisando lo más ligero posible. Cada escalón, un pequeño acto de valentía. El olor agrio de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por el olor familiar del café recién hecho. Llegamos a la cocina y la escena era casi normal. Mi abuelo estaba sentado en la mesa, con su cara seria de siempre tomando café. Mi abuela estaba en la estufa de leña. Mis padres y tíos estaban empezando a aparecer, bostezando con cara de sueño. Nadie parecía traumatizado, nadie parecía haber pasado por una noche de terror. Mi tío comentó algo sobre que Rex había desaparecido. Debe haberse asustado con el ruido de la olla cayendo y huyó al monte, el miedoso, dijo, encogiéndose de hombros. Luego vuelve con el rabo entre las piernas. ¿Una olla cayendo? ¿Era esa la explicación oficial ahora? Mi abuelo no dijo nada, pero lo vi mirando de reojo hacia la puerta trasera que estaba cerrada. Fui hasta allí, fingiendo buscar agua, y noté algo. En el suelo de tierra apisonada del exterior, cerca del umbral de la puerta, había más de aquella baba asquerosa que habíamos visto en el gallinero, solo que esta vez eran solo unas pocas gotas, casi secas ya, fáciles de ignorar si no estabas buscando. Y cerca de las gotas, una marca extraña en el polvo, algo que no era una huella humana ni de perro. Era deforme, una marca de algo pesado que se había apoyado allí. Miré a mi abuelo. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Vio que yo vi. Desvió la mirada rápidamente, tomó su taza de café y se levantó. Voy a dar una vuelta por ahí a ver si encuentro el rastro de ese perro, refunfuñó, saliendo por la puerta principal, no por la trasera. Nadie más pareció notar la baba o la marca. Nadie comentó el silencio de los otros perros, que todavía estaban encogidos y quietos cerca del galpón. Para los adultos, el misterio era un perro asustado y unas gallinas robadas. Para nosotros, los jóvenes, la noche había sido un portal hacia algo innombrable que todavía estaba allá afuera. Ese desayuno fue la cosa más surrealista que he vivido. El olor del café de mi abuela, el pan casero en la mesa, mis padres hablando en voz baja sobre el regreso a la ciudad. Todo parecía normal en la superficie, un intento desesperado por mantener la rutina, por fingir que la noche anterior había sido solo un susto tonto. Pero para mí, para Rafa y para Leo, el aire en la cocina estaba cargado, denso de miedo no dicho. Cada mirada intercambiada entre nosotros era un recordatorio silencioso del horror que rondó la casa. La ausencia de Rex,
El perro que siempre andaba pidiendo comida debajo de la mesa era un hueco frío en la normalidad forzada de ellos, mientras los adultos discutían si Rex se habría ido detrás de alguna perra en celo o si algún bicho más grande lo había espantado. Llevé a Rafa a un rincón cerca de la despensa. Necesitaba saber. Rafa, la cara, ¿qué viste? ¿Qué tenía en la cara esa cosa? Dudó, tragó saliva, los ojos fijos en un punto cualquiera de la pared, como si revivir aquello fuera demasiado doloroso. No era una cara bien hecha, susurró la voz temblando un poco. Parecía como un hocico de cerdo, pero torcido, ¿entiendes? Deforme, y los ojos eran pequeños, brillantes, sin nada dentro, solo oscuridad, y la boca se abría y cerraba, haciendo ese ruido de cosa mojada. La vaga descripción era más aterradora que cualquier detalle gráfico. Una cara de cerdo distorsionada en un cuerpo gelatinoso con patas de caballo. Eso no existía. Pero lo vimos. Leo pasó el resto de la mañana pegado a mi abuela, negándose a salir a jugar afuera, incluso con el sol brillando. Cogió un cuaderno y unos lápices de colores y se puso a dibujar. Más tarde vi el dibujo. Era un montón de garabatos oscuros, una forma deforme con patas delgadas debajo y un borrón en lugar de la cara, rodeado de figuras pequeñas que parecían gallinas y un perro acostado. No dijo nada, solo me mostró el dibujo con los ojos muy abiertos, llenos de un miedo que ningún niño de 10 años debería sentir. Allí estaba su confirmación, la visión infantil de la misma pesadilla que nosotros, los mayores, habíamos presenciado. Nadie más necesitaba creer. Nosotros tres lo sabíamos. Mi abuelo y mi tío realmente salieron a buscar a Rex y ver los daños. Volvieron horas después, con las manos vacías, diciendo que no encontraron nada más que unos rastros de jabalí cerca del arroyo y que Rex debía haberse ido de verdad. No mencionaron la baba cerca de la puerta trasera, ni la marca extraña. Quizás no lo vieron, quizás eligieron no ver. Para ellos, la historia estaba cerrada. Un animal salvaje, un perro, fugitivo, caso cerrado. Pero la forma en que mi abuelo evitaba mi mirada decía otra cosa. Él sabía que había algo más, pero el miedo a admitir lo inexplicable era mayor. El resto del Sábado Santo pasó con una lentitud angustiante. El sol brillaba, los pájaros cantaban, pero era como ver una película con el volumen apagado. La belleza del rancho parecía una fachada, escondiendo la cosa horrible que se había arrastrado por la oscuridad la noche anterior. Los caballos seguían en el rincón más alejado del potrero, agitados, mirando hacia el monte. Los perros restantes no se alejaban de la casa. Tenía la sensación constante de estar siendo observado, un escalofrío en la nuca que no pasaba. Miraba hacia el monte denso y solo veía sombras y la posibilidad de aquella cara deforme espiando de vuelta. Por la tarde oía a mi madre y a mi tía hablando en voz baja en la cocina. Hablaban de cómo el lugar parecía cargado, de cómo los animales estaban extraños, de la desaparición de Rex. Atribuyeron todo al Viernes Santo, diciendo que era un día pesado, que tal vez alguna energía mala había pasado por allí. Mi abuela, más religiosa, habló de rezar, de bendecir la casa. Pero nadie se atrevió a sugerir que algo físico, algo real y monstruoso, pudiera haber sido la causa. Era más fácil creer en energías y supersticiones que en la visión aterradora de Rafa o en el dibujo de Leo. Cuando la noche empezó a caer de nuevo ese sábado, el pánico comenzó a burbujear dentro de mí. La idea de pasar otra noche en esa casa, con aquella cosa quizás todavía rondando afuera, era insoportable. Miré a Rafa, a Leo. Vi el mismo pavor reflejado en sus ojos. No necesitamos decir nada. Sabíamos que no aguantaríamos quedarnos. Necesitábamos irnos. La seguridad de la ciudad, incluso con sus propios peligros, parecía un paraíso comparado con aquel terror palpable e inexplicable del rancho. El miedo era tan fuerte que superaba cualquier vergüenza de parecer cobarde. No sé si fue nuestra cara de pánico o la preocupación genuina de nuestras madres por el ambiente extraño y la desaparición del perro. Pero esa noche, durante la cena, otra cena tensa y silenciosa, mis padres anunciaron que nos iríamos al día siguiente,
domingo, por la mañana, en lugar del lunes como estaba previsto. Alegaron cansancio, necesidad de organizar las cosas para la semana. Nadie protestó. Creo que, en el fondo, todos sentían que algo andaba mal, aunque no admitieran la verdadera naturaleza del problema. El alivio que sentí fue inmenso, pero mezclado con una culpa extraña por estar huyendo. La noche del sábado fue tensa, pero diferente. Dormimos los tres juntos de nuevo, pero esta vez la puerta estaba cerrada con llave y un machete de mi abuelo estaba apoyado en la pared junto a la cama. Una seguridad ilusoria, lo sé, pero que ayudó un poco. No oímos nada más que los ruidos normales de la casa y del monte. Ningún arrastrar, ningún resoplido, ningún toque. Fue como si, sabiendo que nos íbamos, la cosa se hubiera retirado, o tal vez nunca más fuera a aparecer allí. O quizás solo había conseguido lo que quería. Rex nunca más apareció. El domingo por la mañana recogimos las cosas a toda prisa. Nadie se demoró. El ambiente era de fuga disfrazada de partida anticipada. Cuando el coche pasó la entrada y tomó el camino de tierra, miré hacia atrás. El rancho parecía el mismo de siempre a la luz del sol, la casa vieja de madera, el pasto verde, el monte rodeándolo todo, pero para mí estaba manchado. La paz de ese lugar había sido robada, reemplazada por un recuerdo helado. La imagen de las patas con cascos, la descripción del cuerpo gelatinoso y de la cara de cerdo deforme volvían a mi mente. Ese lugar nunca más sería el mismo para mí. De vuelta en la ciudad, la vida intentó volver a la normalidad, pero las noches eran difíciles. Tuve pesadillas durante semanas, despertando sudando frío, oyendo aquel sonido burbujeante en la oscuridad de mi cuarto. Rafa y Leo también pasaron por eso. Hablábamos a veces por teléfono, confirmando que no lo habíamos imaginado, que aquello había sido real. Nunca contamos la historia completa a nadie más que a nosotros tres. ¿Quién nos creería? Dirían, ¿qué fue imaginación, miedo, sugestión? Pero nosotros lo sabíamos. Aquel lazo de miedo nos unió de una manera extraña. Hasta hoy, años después, nadie nunca supo explicar lo que pasó en aquella Semana Santa. Rex nunca volvió. Las gallinas desaparecidas nunca fueron encontradas. La malla rota del gallinero fue reparada. La baba en el suelo fue lavada por la lluvia. La marca en el polvo desapareció. Los adultos volvieron al rancho otras veces. Dijeron que todo estaba normal. Pero yo, Rafa y Leo nunca más pusimos un pie allí. Aquella experiencia quedó grabada. Un recordatorio sombrío de que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, que aparecen de la nada, siembran el terror en nuestras vidas y desaparecen de la misma forma, dejando solo el miedo y la duda. Aquello simplemente sucedió y después paró. Y esa ausencia de respuestas es quizás la parte más aterradora de todo.